Buenos días amigos, ¿qué tal estáis? Quería compartiros en esta mañana el devocional Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y para ello leemos en Mateo, que dice así: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. La verdad es que los religiosos de aquel tiempo pedían señales del cielo, ¿no? Pues casi como hoy en día, ¿verdad? Y la respuesta de Jesús la vemos en el versículo 2 y 3 que dice: mas él respondiendo dijo: cuando anochece decís que hace buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis, ¿no? Y más adelante, en el versículo 13, dice que Jesús les pregunta: ¿quién dicen los hombres que soy? Bueno, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos responden: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, y algunos dicen que eres profeta, ¿no? Y entonces él les pregunta: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondiendo Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Los discípulos, como hemos dicho, se enfrentaban, ¿no? Pues a situaciones, ¿no?, muy parecidas a las que vivimos hoy, ¿no? Digamos que los tiempos de hoy no son muy distintos a los de aquella época, ¿no? Estamos en una sociedad donde se extiende lo laico, lo ateo, donde el pecado de la incredulidad pues acampa a sus anchas, digamos, ¿no? Y por otra parte, en otro lado, en el otro extremo, está la religión, los religiosos, los fariseos de aquellos tiempos, ¿verdad? Y como digo, los discípulos de Jesús, al igual que nosotros, los que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador, se enfrentaban a la opinión de la gente, ¿no? Una lucha constante en medio entre unos y otros, ¿no? Entre incrédulos y entre religiosos. Y la verdad es que el Señor sabía más que de sobra que lo que pensaba la gente, ¿verdad? Jesús conoce los corazones, los pensamientos y las intenciones. Entonces, ¿por qué preguntó? ¿Quién dice los hombres que soy, no? Y vemos la respuesta, ¿no? Que le dicen que, pues unos piensan que tú eres Juan el Bautista, que eres Elías o que eres un profeta, ¿no? ¿Y por qué esa pregunta? Si el Señor sabía de sobra la respuesta, incluso más precisa, ¿no?, diría yo, que la que dieron los discípulos, ¿no? Y a continuación les hace otra pregunta, ¿no? Dice: ¿y vosotros quién decís que soy, no? Y entonces es cuando Pedro le contesta, ¿no? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿no? Jesús también esperaba esa respuesta. Pero entonces, ¿para qué? ¿O por qué? ¿O para qué? ¿No? Le hace esa pregunta, ¿no? Esas dos preguntas, ¿no? Vemos cómo al final acaba bendiciendo a Pedro, que fue el único que entendió el sentido de esas dos preguntas, ¿no? Y si nos paramos a pensar, es pura pedagogía. Es una manera de reflexionar ante las dos preguntas. No porque el Señor necesite saber la opinión de la gente, que lo sabe de sobra, sino que quiere que meditemos, ¿no? Que medites en tu interior, que reflexionemos de las opiniones de la gente, que la gente tiene, ¿no? O que la gente que está a tu alrededor o de la propia sociedad en general, ¿verdad? Y también que reflexiones de la tuya propia, o sea, que reflexionemos también de la nuestra, ¿no? Seguramente que diremos, ¿no? Hombre, yo sé que Jesucristo es Dios, pero así como Pedro confesó que desde lo más profundo de su ser, con una convicción que nada ni nadie podía contradecir lo que el Espíritu Santo confirmaba en su propio espíritu, ¿no? Y eso es lo que Jesús quería que entendiesen, que da igual las luchas que tuviesen,
con los incrédulos o con los religiosos, o incluso las luchas internas, ¿no?, que se les presentaba en su propia carne, ¿no?, por así decirlo. Debían de buscar, pues, en su interior, escuchar al Espíritu Santo, que les traía la revelación para cada pregunta, para cada duda o para cada conflicto interno incluso, ¿no? Y esta pregunta nos hace el Señor hoy a nosotros, es para que reflexionemos en medio de esta sociedad en la que vivimos. Y cuál es nuestra respuesta, ¿no?, ante estas preguntas que el Señor nos hace, lo mismo que le hizo a sus discípulos, ¿no? Quiere el Señor que tengas esa convicción, que entendamos, ¿no?, que la opinión que tenga la gente, como he dicho, o la opinión que tengas tú mismo, ¿no?, que no te condicione, que sepas que es el Espíritu Santo el que trae la revelación a tu vida, ¿no? Como le dijo a Pedro, ¿no? Después, cuando tú tienes esa convicción, cuando tú sabes realmente quién es el Señor, sin importar lo que opine la gente, sin importar incluso las dudas que tú puedas tener en momentos precisos, ¿no?, sino que tengas claro que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿no? Y vemos que la misma bendición que el Señor le hace a Pedro al entender esas dos preguntas, la misma bendición recae sobre nosotros, ¿no? Y ante esas dos preguntas, mi respuesta, yo no sé si la tuya, debemos de meditar, ¿no? Pero mi respuesta es que, bueno, pues yo, la verdad es que he de decir, como dijo el ciego, aquel al que los fariseos increpaban para que denunciase a Jesús, pues esa es mi respuesta, ¿no? Yo solo sé que antes era ciego y ahora veo. Y desde nuestra alma podemos decir, yo sé que antes estaba en tinieblas y ahora hay luz en mi vida, gracias a Jesús, ¿no? Y a todo lo que el Señor ha hecho en mi vida, ¿no? Todo lo que Él ha hecho por mí, desde que me sacó, ¿no? Y cada vez que, desde que me sacó de donde me sacó, ¿verdad? Y cada vez que clamo en busca de socorro, Él trae paz a mi vida, ¿no? Y calma. Cuando caigo y pierdo la fe, Él me llena de esperanza. Y que cuando la tormenta sacude mis cimientos, Él me sujeta como roca fuerte que es, y a través de su muerte y de su sangre derramada, yo puedo ser libre del pecado y de las cadenas, ¿no? Y entonces, en conclusión, esa es la respuesta que sale de mi corazón, ¿no? Como la que salía del corazón de Pedro, ¿no? Señor, tú eres el Cristo, mi Salvador, mi guía, mi consuelo, mi paz y mi todo, ¿no? Y solo puedo darte gracias, ¿no? Y eso es lo que el Señor quiere a través de estas preguntas, ¿no? Que reflexionemos. Él lo que quiere es que veamos en nuestro interior, que veamos si las respuestas o las opiniones de los que tenemos alrededor o de la sociedad nos influyen, o realmente o nuestras propias opiniones son las que influyen también, ¿no? Depende cómo nos levantemos, hoy pensamos esto, mañana lo otro, ¿no? No, sino que lo que realmente influya, lo que realmente valga, es lo que el Espíritu Santo nos declare cada día, ¿no? Y cuando haya dudas, cuando haya luchas, como he dicho, recordemos de dónde el Señor nos sacó, ¿no? Como dijo el ciego, yo solo sé que antes era ciego y ahora veo, ¿no? Yo solo sé que a pesar de las dudas o las luchas que puedan venir a mi vida, yo solo sé lo que el Señor hizo en mi vida y lo que hará, ¿verdad? Y yo solo sé que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. En esta mañana reflexionemos, ¿no? Cada uno lo que hay en nuestro corazón, ¿no? Y si realmente escuchamos lo que el Espíritu Santo nos revela cada día, y que podamos adueñarnos, ¿no? de las promesas, ¿no? Y de las bendiciones que el Señor nos da, como le hizo a Pedro, ¿no? Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos.
Un abrazo muy fuerte y hasta la semana que viene.